Buenos días de Padua. Continuamos hoy nuestro capítulo dedicado a la valoración ecocardiográfica de las cardiomiopatías, hablando de la cardiomiopatía hipertrófica. Esta es una enfermedad primaria del músculo cardíaco que se produce principalmente a causa de las mutaciones de los genes que codifican el sarcómero cardíaco. Es la forma familiar más común de miocardiopatía. Afecta a una cada 500 personas en la población general, se hereda con un patrón autosómico dominante y presenta expresividad variable y penetrancia relacionada con la edad. Las manifestaciones clínicas de la cardiomiopatía hipertrófica varían considerablemente entre los pacientes con síntomas que van desde la disnea de esfuerzo leve hasta la insuficiencia cardíaca. Arritmias tanto auricular y ventricular, eventos tromboembólicos y muerte cardíaca súbita marcan el curso clínico de muchos pacientes y aumentan la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad. Para hablar de este argumento tenemos hoy con nosotros, conectado desde Brasil, el doctor Óscar Francisco Sánchez Ozella del Instituto de Corazón de la Universidad de San Pablo, en Brasil. Y os invito, como siempre, a mandar vuestras preguntas por la ventana de texto al doctor Ozella, que la contestará en directo en las dos fases de discusión que abriremos en el curso de la clase. Bien, empezamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos y las características ecocardiográficas más importantes de esta enfermedad. Escuchamos al doctor Ozella. Inicialmente quiero agradecer a los idealizadores y realizadores de este curso por la invitación y el privilegio que para mí representa estar trabajando con ustedes en este proyecto. Agradezco especialmente a la doctora Marcia Barbosa, al doctor Pedro Gutiérrez Fajardo y muy especialmente al doctor Sabino Lichetto, al profesor Sabino Lichetto. Al mismo tiempo quiero felicitarlos por la iniciativa y el desafío tremendo que todo esto representa. El tema de esta clase es la cardiomiopatía hipertrófica. De acuerdo con la Sociedad Europea de Cardiología, cardiomiopatía hipertrófica se define y caracteriza por el aumento anormal del espesor miocárdico o de la masa en la ausencia de condiciones de sobrecarga, hipertensión o enfermedad valvular suficientes para provocar la anormalidad observada. Esta definición es del año 2008 y fue ratificada en 2014, en este año. La importancia de esta definición está en su simplicidad y en su aplicabilidad clínica, especialmente en la área de diagnóstico por imagen, que es la que todos utilizamos. El criterio de diagnóstico de la cardiomiopatía hipertrófica es la presencia de espesor miocárdico igual o superior a 15 milímetros en cualquiera de los segmentos miocárdicos, medido por cualquier método de diagnóstico por imagen. Cuando el espesor es inferior a 15 milímetros, se requiere la presencia de datos adicionales, como historia familiar, signos y síntomas no cardíacos, alteraciones del electrocardiograma, exámenes laboratoriales y el diagnóstico por múltiples métodos de imagen. Aquí vemos en tres esquemas, en el primero de ellos, la forma más frecuente de la cardiomiopatía hipertrófica, en la cual hay un componente familiar. Se caracteriza por una hipertrofia predominantemente a nivel septal y un componente obstructivo dinámico de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Corresponde al 88.1% del total de estas cardiomiopatías familiares. El segundo ejemplo es una obliteración de la cavidad ventricular por una hipertrofia predominantemente en la región media y apical del ventrículo izquierdo. Esta es menos frecuente y corresponde al 8% de todas. Y finalmente tenemos una forma medio ventricular en la cual el gradiente de presión se produce en la mitad de la cavidad
y hay un aumento de la presión en la parte distal apical del ventrículo izquierdo. Esta es una forma poco frecuente y corresponde al 1,3% del total. Existen otras formas infrecuentes en que se hipertrofia otro segmento asociado a otro, en fin, o aisladamente, e inclusive puede haber hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí vemos un ejemplo en el cual hay una obliteración de la cavidad ventricular. Al lado, en el esquema central, se ve la cámara y a la derecha se ve la cámara durante la sístole, la cual queda reducida a un tamaño muy pequeño. Este tipo de hipertrofía, a pesar de ser tan acentuada, tiene un gradiente bastante pequeño, de apenas 22 milímetros de mercurio. Esto es un ejemplo que demuestra que no hay una correlación entre el grado de hipertrofia y el grado de obstrucción. Podemos tener hipertrofías severas con poca obstrucción y lo inverso, mucha obstrucción con hipertrofías no tan acentuadas. En esta patología, del punto de vista histológico, existe un desarreglo de las miofibrillas. Esto compromete la contractilidad ventricular. El strain longitudinal o deformación longitudinal está disminuida, así como el strain circunferencial. Ya el strain radial generalmente está aumentado. Existe también atraso y asincronismo variable en los diferentes segmentos. En el ejemplo aquí presentado, en las crucecitas amarillas muestran los puntos de máxima contracción de los diferentes segmentos y se puede observar un grado de dispersión bastante amplio en el sincronismo. Al mismo tiempo, observen que el strain longitudinal global fue de 14% cuando su valor normal debería ser mayor a menos 20%. Algunos segmentos, como se puede ver en el gráfico, presentan strain inferior a 8%, a menos 8%, lo que constituyen valores extremadamente bajos, indicando que hay un severo compromiso, una severa alteración de la contractilidad en los segmentos hipertrofiados. En este otro gráfico podemos observar el retardo de la contracción del segmento marcadamente hipertrofiado. En la imagen paramétrica superior izquierda, con una flecha negra, se muestra el punto de atraso con relación a los otros segmentos. Hay una contracción tardía. Y en la flecha inferior, amarilla, muestra en el gráfico de strain longitudinal la misma situación. Hay un retraso, un atraso en la pared hipertrofiada. La rotación de la base y el ápex del ventrículo izquierdo ocurren en sentidos opuestos. En el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, la torsión, la rotación de la base y el ápex están aumentadas. El twist expresa los dos extremos de la rotación en un sentido horario y antihorario, y en este caso tenemos un twist de 25,59 grados, que es un valor superior al doble de lo normal, que sería algo en torno de 10 a 12%. Otra característica de la cardiomiopatía hipertrófica es la presencia de fibrosis intersticial en las áreas hipertróficas. La resonancia nuclear magnética es el método de elección para evaluar esta situación, esta alteración. Los exámenes con strain muestran una excelente correlación con la resonancia nuclear magnética y puede el strain ser utilizado como una referencia del grado de fibrosis miocárdica.
cuanto mayor el grado de fibrosis, más acentuada es la reducción del strain longitudinal en el área comprometida. Aquí podemos observar en las curvas, indicado con una pequeña flecha verde, esas curvas que corresponden a los segmentos que están señalados en amarillo en la imagen de resonancia nuclear magnética. La imagen superior del lado izquierdo corresponde a la imagen ecocardiográfica. Como hemos visto, las alteraciones miocárdicas microscópica y macroscópica que caracterizan la cardiomiopatía hipertrófica se expresan en obstrucciones simétrica o asimétrica de la cavidad ventricular izquierda. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las alteraciones funcionales inducidas por estas alteraciones anatómicas. Sigan mandando vuestras preguntas porque al final de esta parte abriremos en directo el primer debate con el Dr. Rosella. Estudios de resonancia nuclear magnética han evidenciado que los músculos papilares están hipertrofiados y, por otro lado, presentan diferentes posiciones de inserción en la cámara ventricular. Con esto, todo el aparato subvalvar, las cuerdas tendinias de la válvula mitral, presentan variaciones. Y justamente la posición del músculo papilar y del aparato subvalvar condicionan el grado de obstrucción subaórtica dinámica. Aquí podemos observar 6 imágenes, siendo que en cada una de ellas el esquema del lado izquierdo corresponde a la diástole y el del lado derecho a la sístole de la imagen anterior. Observen que está representado allí el grado de obstrucción y se modifica mucho de un esquema para el otro. Inclusive hay situaciones en que no hay ningún grado de obstrucción. La obstrucción dinámica ocurre exactamente a nivel de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Hay un doble mecanismo que condiciona esto. Por un lado, acabamos de mencionar la inserción anormal del aparato subvalvar. Por otro lado, ese estrechamiento condiciona un aumento de la velocidad de la sangre a ese nivel y se produce el llamado efecto Venturi, que succiona el folleto mitral aproximándolo del septo interventricular. Por otro lado, la propia barrera mecánica que se establece hace con que la sangre lateralmente también comprima ese folleto anterior mitral. ¿Qué ocurre entonces? Se pierde la coaptación con el folleto posterior y se produce reflujo mitral, como está representado con la flecha en azul. Aquí podemos observar en la imagen de la izquierda la dinámica ventricular. Observen cómo el folleto anterior se aproxima del septo, pierde coaptación y se ve nítidamente en la imagen de la derecha el reflujo mitral. Este reflujo característicamente está lateralizado, direccionado para la pared lateral del atrio de la aurícula izquierda. Abajo podemos observar el esquema de esta condición. En estas imágenes podemos observar en dinámica, la imagen dinámica de la superior izquierda, un caso de hipertrofia que no es tan acentuado y sin embargo observen que la obstrucción de la vía de salida es muy intensa. Esto ocurre en función de la inserción anormal de la válvula mitral del aparato subvalvar en un ventrículo no demasiadamente hipertrofiado. La caída de flujo provocada por esa obstrucción y que es progresiva a lo largo de la sístole hace con que el flujo de eyección disminuya su volumen. En consecuencia de esto, la válvula aórtica que se puede ver en modo M en la imagen superior derecha
tiende a cerrarse de la mitad de la sístole hasta el final. Observen que hay un cierre progresivo de la válvula, como está indicado por la flecha amarilla. En la imagen inferior izquierda podemos ver con modo M cómo el folleto anterior mitral entra en contacto con el septo interventricular, prácticamente bloqueando acentuadamente la eyección. Este paciente, como se ve en la imagen inferior central, también tenía reflujo en la válvula aórtica, lo cual suele ocurrir por la propia alteración de flujo que ocurre en la vía de salida, que compromete finalmente y tardíamente los folletos de la válvula aórtica. El gradiente en este caso fue muy elevado. Observen que llega a 164 milímetros de mercurio, que es un valor realmente extremo. Observen también que el pico de presión ocurre tardíamente en la sístole, diferentemente de lo que ocurre, por ejemplo, en una estenosis valvular aórtica, en que ese pico se da en la región media de la sístole. Se observa también el reflujo aórtico por arriba de la línea de base. La obstrucción, como ya fue mostrado, es dinámica. Observen a la izquierda una curva clásica de obstrucción dinámica, aun cuando en este caso el gradiente no fue muy acentuado. Observen que siempre ocurre tardíamente y es la característica de esta condición patológica. Como el fenómeno es dinámico, modificaciones en la poscarga hacen con que la obstrucción varíe significativamente. En una situación como es la maniobra de Valsalva, en la cual por disminución del retorno venoso se produce una caída del volumen de llenado ventricular y consecuentemente el volumen de sístole y también una caída de la presión arterial, ese grado de obstrucción se eleva significativamente. Observen que el paciente en un dado momento tiene un gradiente en torno de 10 milímetros de mercurio y realizada la maniobra de Valsalva, ese gradiente se eleva a 64 milímetros de mercurio. Esta situación nos muestra la característica de esta patología, en la cual el gradiente crítico ocurre generalmente en la caída de la presión arterial. Por eso los atletas que han tenido inclusive muerte súbita, si ustedes se recuerdan que algunos ejemplos fueron mostrados por la televisión mundial, no es durante el esfuerzo que el atleta tiene su problema, ocurre cuando él ya realizó el esfuerzo, está a veces ya detenido en campo, en ese momento cae su presión arterial y la obstrucción alcanza niveles críticos, desencadenando a veces una arritmia que puede acabar siendo fatal. Entonces, la importancia de esta condición clínica está exactamente en la obstrucción dinámica y su severidad. Por ese motivo, es necesario en algunas situaciones evaluar el paciente durante el ejercicio con ecoestrés. El ecoestrés preferencialmente debe ser hecho con ejercicio físico y no usando sustancias adrenérgicas como la dobutamina, y estaría contraindicado el uso de dipiridamol por ser una sustancia vasodilatadora, lo cual provocaría tal vez una situación de obstrucción muy severa. Estudios de resonancia magnética han demostrado que hasta 44% de los pacientes portadores de cardiomiopatía hipertrófica en su forma familiar tienen hipertrofia ventricular derecha. Esta situación parece un poco increíble porque solo hablamos del ventrículo izquierdo. Diría que hemos dejado de prestar atención al derecho en función de la severidad de la alteración izquierda. Sin embargo, esa hipertrofia derecha llega a ser importante en hasta 10% de los pacientes, inclusive con valores superiores a 12 milímetros de mercurio.
Aquí tenemos un ejemplo en que la hipertrofia en el ventrículo izquierdo, como se puede ver en la imagen del lado derecho, se localiza principalmente en la pared inferior y lateral. Observen que el septo interventricular no está significativamente hipertrofiado. Al mismo tiempo, el ventrículo derecho sí tiene en su pared libre una hipertrofia severa con una espesura, un espesor del ventrículo superior a 14 milímetros. Nuevamente observen que en este caso tenemos una gran hipertrofia ventricular y sin embargo el gradiente pico llega a 37 milímetros, que es considerado una elevación no muy significativa. Con relación a la función diastólica, el ventrículo izquierdo puede tener función diastólica normal o una disfunción generalmente de grado 1 o 2. Es rara la situación en que esa disfunción diastólica es de grado 3 o con comportamiento restrictivo. La aurícula izquierda acompaña el grado de disfunción diastólica. Puede ser normal o puede estar dilatada. Es también influenciada por el grado de reflujo mitral. Pero de un modo general, el reflujo mitral no es severo. Generalmente es un reflujo de grado discreto, cuando mucho de grado moderado. El ventrículo derecho tiene su función diastólica alterada también y depende del grado de hipertrofia del septo interventricular. La aurícula derecha entonces se va a alterar de la misma forma que la aurícula izquierda. Si la disfunción es importante, tiende a dilatarse en casos en que la disfunción o la función está normal, también tendrá un diámetro normal. Bien, volvemos al estudio y abrimos el primer debate en directo con el doctor Sánchez Oseya. Buenos días, doctor Osella, y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Es una alegría poder estar con usted, doctor Folino. Gracias. Y vamos a las preguntas que ya han llegado. Y la primera dice, ¿qué datos ecocardiográficos son los más importantes para decirle al cirujano para la resección quirúrgica? ¿La respondo ahora? Sí, prego. Bueno, la indicación de resección quirúrgica está presente cuando hay una obstrucción esencialmente en la vía de salida del ventrículo, cuando hay una obstrucción dinámica. Esos son los casos en que se benefician de la resección quirúrgica. Tanto se usa la resección quirúrgica cuanto se puede usar lo que se llama la ablación o alcoholización del septo interventricular utilizando alcohol durante un estudio y un examen de hemodinámico, ¿no es cierto? En el caso de la indicación quirúrgica, necesitamos mostrar al cirujano exactamente el lugar en que esa hipertrofia se encuentra, el espesor del septo interventricular. Hay que llevar muy en consideración la forma de la cámara, porque los pacientes que tienen cámaras pequeñas o hipertrofías predominantemente medias y apicales responden poco a la cirugía. Los que responden son aquellos con obstrucción e hipertrofia del septo basal, digamos así. Y ahora tenemos una pregunta que llega de Chile que dice, ¿qué porcentaje de pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen coexistente una valvulopatía mitral degenerativa? Bueno, como mencionábamos durante la clase, el grado de alteración de la válvula mitral no es lo más preocupante en esta patología. Generalmente tenemos reflujos que difícilmente exceden el grado moderado, de tal manera que el foco de la atención no está tanto sobre la valvulopatía como sobre el grado de obstrucción dinámico en el cual la anatomía de la válvula es apenas uno de los componentes.
inclusive cuando se corrige la obstrucción subaórtica, por ejemplo, como en el caso de una alcoholización, de una ablación o resección quirúrgica del septo, la válvula mitral, al ya no tener y no sufrir la sobrecarga mecánica de succión y la compresión de la columna sanguínea, ella tiende a ir hacia lo normal y funcionalmente pasa a tener una coaptación adecuada y la insuficiencia mitral ciertamente se reduce a un grado mínimo. Y ahora tenemos un colega de Argentina que nos pregunta si la técnica de backscatter puede servir para evaluar el grado de fibrosis en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, existe una correlación entre el grado de fibrosis y las técnicas de spectral tracking pueden detectar esto a través de la evaluación de strain. El strain es un valor negativo y su valor normal está en torno de menos 20%, o sea, la fibra examinada se encorta en 20%. Los pacientes que tienen fibrosis acentuada pasan a tener una disminución de esa capacidad de formación de la pared, de tal manera que puedo utilizar el strain como una forma indirecta de estimar el grado de fibrosis y el grado de alteración de la pared. La resonancia magnética es el método de elección porque cuantifica con precisión el grado de fibrosis, el porcentaje, usando una técnica llamada realce tardío con uso de gadolinium. Y ahora tenemos una pregunta que llega de México, que nos pregunta las correlaciones entre las fibrosis y las arritmias en la cardiomiopatía hipertrófica. Bueno, existen trabajos que muestran que la presencia de fibrosis es un elemento importante de valor pronóstico. Cuanto mayor el grado de fibrosis, mayor el índice de complicaciones. De tal forma que hay una correlación. A fibrosis elevada, mayor incidencia de arritmias también. Y ahora tenemos una pregunta que llega de su país que dice, ¿qué es más importante en relación a la muerte súbita? ¿El gradiente de salida o la extensión de la fibrosis? Bueno, me complementaría la pregunta anterior diciendo al estimado colega que me refería a las arritmias ventriculares, porque tenemos arritmias atriales también que no están relacionadas con el grado de fibrosis del ventrículo. Con relación a esta pregunta es ¿qué es lo más importante en cuanto al grado de obstrucción? ¿Es así la pregunta? ¿Podrías repetirla, por favor? Más importante en relación a la muerte súbita, el gradiente o la extensión de la fibrosis. Ajá. Bueno, en principio, el gradiente sería un elemento importante. Es una pregunta un poco difícil de responder en la medida que no tenemos una base segura para diferenciar una cosa de la otra. La fibrosis produce arritmias ventriculares, que es la complicación que habitualmente puede llevar a muerte súbita. Ya la obstrucción, el gradiente subaórtico, es un elemento importante y se considera uno de los criterios para evaluación del riesgo de muerte súbita, juntamente con otras variables, como es, por ejemplo, la presencia de síncope y la caída de la presión arterial durante el ejercicio. Ocurre que estas dos variables, la presencia de síncope y la caída de la presión arterial, también están relacionadas con el grado de obstrucción, a pesar de no ser este la única causa. De tal forma que, en términos absolutos, me preocuparía más en términos del grado de obstrucción que con el grado de fibrosis, aun cuando a ciencia cierta ambas situaciones son de elevado riesgo. Y ahora una pregunta que llega de Venezuela. Nos preguntan si la ablación con alcohol generan un infarto controlado, lo que produciría una mayor fibrosis. Esto ha llevado a expertos en la patología, como el doctor Maron, que recomienda realizar de preferencia un abordaje quirúrgico. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo no soy hemodinamicista, pero me ha tocado participar bastante intensamente en esta patología aportando la parte ecocardiográfica. Yo diría que va a depender un poco de la experiencia del grupo. Es algo muy ligado a una extrema habilidad. Lo que hace el médico hemodinamicista es bloquear, dilatando un balón de angioplastia, la arteria que va a ser alcoholizada. De esta forma, él va testando cuál segmento, cuál ramo de la coronaria es responsable por la hipertrofia. En el momento que él bloquea la coronaria, aquella parte eh, que es irrigada por ese ramo, disminuye su contractilidad. Si él está en la posición correcta, el gradiente obstructivo cae rápidamente. De esa manera él confirma. De tal forma que no es una cosa que se hace a ciegas. Él va testando hasta encontrar el ramo correcto y lo hace de una manera, diría yo, extremadamente cuidadosa y bastante controlada. Particularmente creo que la alcoholización es más benéfica. En el caso de la cirugía es un poco más invasivo, es una cosa así más cruenta y los resultados no han sido superiores al punto que la alcoholización viene a suplir de cierta forma la cirugía, que fue la primera técnica utilizada en el componente obstructivo. Gracias, doctor Rosella. Interrumpimos el debate por un momento, pero enseguida nos vamos a conectar de nuevo. Ahora queremos invitarvos a contestar a una pregunta. Como de costumbre, el test live de hoy, la pregunta es, en la cardiomiopatía hipertrófica familiar, ¿cuál es el principal factor de riesgo para muerte súbita? Entre las anormalidades mencionadas a seguir. Grado de hipertrofia ventricular considerada en forma independiente del grado de obstrucción subaórtica. 2. Intensidad de la obstrucción dinámica subaórtica. 3. Grado de disfunción diastólica. Y 4. Severidad de la disminución de la contractilidad miocárdica medida por strain longitudinal en los segmentos hipertrofiados. Y atención, como siempre, para participar en esta prueba, recuerdo que tenéis que reducir la ventana vídeo y picar sobre el icono rojo que veis en la parte superior de la pantalla. Más tarde veremos juntos con el doctor Rosella cómo habéis contestado. Y mientras tanto, volvemos al tema de hoy y vamos a ver un vídeo grabado en el laboratorio ECO de la Universidad de Padua, donde la doctora Denise Muraro nos enseña cuáles son los aspectos ecocardiográficos más importantes de considerar en la práctica cuando se examina a un paciente con cardiomiopatía hipertrófica. Al examinar a un paciente con cardiomiopatía hipertrófica, la vista de eje largo paraesternal brinda una gran cantidad de información útil sobre la distribución y la simetría de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, así como sobre los cambios en la morfología y la movilidad de la válvula mitral. En la vista de eje largo paraesternal podemos obtener mediciones bidimensionales del grosor del tabique y la pared posterior para evaluar el patrón de la hipertrofia. Una cardiomiopatía hipertrófica asimétrica que afecta el tabique interventricular tendrá una relación pared septal posterior mayor que 1.3. Sin embargo, la distribución de la hipertrofia puede ser muy variable. Por lo tanto, además de realizar una medición pared septal posterior, es importante medir el grosor máximo de la pared, independientemente de su ubicación. Esto generalmente requiere tomar imágenes en forma meticulosa desde múltiples vistas de eje largo y corto, prestando atención para delinear claramente los segmentos más hipertróficos y evitar las vistas fuera del eje. Una inspección minuciosa de la válvula aórtica es de extrema importancia para descartar una estenosis de dicha válvula como causa de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la cardiomiopatía hipertrófica puede haber una obstrucción dinámica subaórtica que se puede visualizar como una aceleración del flujo de color que se origina debajo de la válvula aórtica, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo o a nivel medio ventricular. Usando la modalidad M y colocando el cursor en el nivel de aceleración máxima del flujo, se puede documentar el movimiento anterior sistólico o SAM,
de la valva mitral anterior y evaluar la presencia y la duración del contacto septal. El movimiento SAM está generalmente asociado con un chorro posterolateral excéntrico de regurgitación mitral y se desarrolla especialmente en casos con hipertrofia septal asimétrica y valvas mitrales alargadas, como sucede en este caso. Por lo general, el ventrículo izquierdo no está dilatado, con la fracción de eyección preservada y la función longitudinal reducida. La aurícula izquierda está agrandada y esto es un signo indirecto de disfunción diastólica ventricular. En este caso, el patrón del flujo de entrada mitral es pseudonormal, lo cual sugiere la existencia de presiones elevadas de llenado en el ventrículo izquierdo. El Doppler tisular muestra una reducción de las velocidades sistólica y diastólica, particularmente en el nivel del tabique hipertrófico, con aumento de la relación E sobre E'. Luego, un paso importante es evaluar la presencia de una obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo con un Doppler color y con un Doppler de onda continua, con el cursor ubicado en la región de turbulencia máxima del flujo de color. La señal del Doppler tiene un pico tardío típico, cóncavo hacia la izquierda. La identificación de este contorno característico puede ser útil para diferenciar los chorros de gran velocidad de la obstrucción LVOT dinámica de la regurgitación mitral, que pueden coexistir y pueden confundir la medición del gradiente LVOT pico. El ventrículo derecho también puede estar afectado de hipertrofia y mostrar signos de disfunción diastólica y función sistólica preservada. En ciertos casos, como cuando se sospecha una patología intrínseca de la válvula mitral o para planificar un procedimiento de reducción septal, un examen transesofágico puede aportar información más detallada sobre el mecanismo de regurgitación mitral y sobre la geometría anormal del tabique interventricular y los músculos papilares. Volvemos ahora con el doctor Osella y vemos algunas formas particulares de cardiomiopatía hipertrófica que podemos encontrar en nuestra práctica clínica. Podéis seguir mandando vuestras preguntas porque al final de esta parte abriremos el debate conclusivo. Amiloidosis es una enfermedad de depósito intersticial en la cual se deposita una proteína amiloide. Esto crea una condición de aumento del espesor de la pared y interfiere con la función de la fibra miocárdica. La alteración que resulta de esto es parecida en otras enfermedades de depósito, como es la enfermedad de Fabry. Por eso tomaremos como ejemplo esta entidad, porque es la que más frecuentemente vemos todos los que trabajamos en la área de imagen cardiovascular. La amiloidosis en las clasificaciones tradicionales anteriores a 2008 estaba incluida y continúa incluida dentro de las cardiomiopatías restrictivas, porque característicamente lo que se altera más severamente es la función diastólica. Observen en la imagen inferior derecha que tenemos un comportamiento de disfunción diastólica de grado 2 o pseudonormal, en la cual parece normal, como se acaba de decir, en el primer flujo, en el primer ciclo cardíaco a la izquierda, pero en la medida que la maniobra de Valsalva se sustenta, se va produciendo la imagen característica que muestra una disfunción pseudonormal mascarada o enmascarada por aumento de la presión en el atrio, en la aurícula derecha. En la imagen inferior vemos la velocidad de propagación en este paciente muy acentuadamente reducida, siendo de 23 centímetros por segundo. Les recuerdo que el valor normal es una velocidad superior a 45 centímetros por segundo. En la otra imagen vemos el flujo en las venas pulmonares. Les recuerdo que aquí vemos sístole y diástole, aun cuando parece un flujo mitral en su integridad, pero la onda más baja está en la sístole y la más alta en la diástole. Normalmente esto no debe ser así,
debería ser más alta la onda sistólica que la diastólica. Esto muestra la gran dificultad de llenado, tanto en la aurícula como en el propio ventrículo. Y en dinámico, en la imagen superior, podemos observar en una escala de colores el momento en que cada segmento se contrae. Si hubiese sincronismo, toda la imagen sería de color verde. Aquí nosotros vemos que una parte tiene un color diferente, mostrando que hay un atraso en la contracción ventricular. En el ángulo superior derecho pueden observar la escala de colores que muestran los diferentes valores. Entonces, una imagen verde sería lo esperado y aquí tenemos diversidad de colores mostrando exactamente esa alteración. El eco tridimensional no contribuye significativamente en el diagnóstico de esta patología. Sirve para evaluar, sí, la función sistólica en términos de fracción de eyección, porque es más preciso y tiene una excelente correlación con la resonancia nuclear magnética. El aspecto característico del miocardio en esta entidad patológica es tan típico que hace el diagnóstico en sí mismo. Observen que hay una imagen así puntillada, brillante, y esta imagen es homogénea en casi todos los segmentos del miocardio. Esto es característico de la amiloidosis. Hay también visiblemente una acentuada disminución de la función sistólica en este paciente. Este es otro ejemplo. En el anterior usamos una escala de color, aquí la vemos en blanco y negro. Observen ese puntillado brillante y una imagen bastante homogénea en términos de densidad miocárdica. Observen también que la pared anterior del ventrículo derecho está acentuadamente hipertrofiada y hay un déficit muy importante de función sistólica. En esta imagen, en un corte subxifoide, subesternal, epigástrico, podemos observar en otro paciente una amiloidosis con esa característica de distribución de puntillados luminosos, brillantes en todo el miocardio, que es bastante homogéneo, y observen el grado de hipertrofia también del ventrículo derecho. En esta entidad, todo el miocardio se compromete. Podemos tener hipertrofia izquierda, que es lo que es predominante, pero se va también, en la medida que progresa la enfermedad, alterando e hipertrofiando el ventrículo derecho. Y característica también de esta situación es la hipertrofia del septo interatrial. Como sería esperado, si tenemos tan acentuada disminución de la contractilidad, los valores de strain longitudinal estarán disminuidos. En este caso, observen que el valor más alto de strain, que sería marcado, está marcado ahí con una flecha en 12,5%, es un valor extremadamente bajo. Les recuerdo que debería ser superior a 20. Pero hay segmentos del miocardio que tienen un valor de strain muy, muy bajo. La escala que se ve al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, muestra el valor que corresponde a cada curva. Está marcada en la parte superior de la línea de base una curva que dice más 3,16%. En este caso se trata de un segmento que no se contrae, él se expande durante la sístole, o sea, está discinético. El valor de strain longitudinal es un valor negativo. Entonces, el máximo valor es menos 12,5%. Aquí vemos otro paciente en el cual podemos observar que el strain está, aquí se trata del strain radial. El strain radial, medido en un corte eje corto, que es la imagen que vemos en el lado inferior izquierdo,
debería tener un valor normal, o tiene un valor normal, superior al 30%, es positivo. En este caso estamos con valores de strain de 6,82%, valores muy bajos, y una de las curvas está en torno de 1%, o sea, algo extremadamente reducido. Se diría que está prácticamente ausente. Una situación con la cual hay que hacer diagnóstico diferencial de la cardiomiopatía hipertrófica es el miocardio no compactado. Esta es una entidad que ha sido descrita en forma relativamente reciente, pero en realidad no es una hipertrofia. Ocurre que hay un acentuado trabeculado en la punta del ventrículo, en la región apical, que se extiende en grados variables en dirección a la base, y ese trabeculado le da a la pared un aspecto hipertrófico. Sin embargo, si vemos en detalle, observaremos que se trata en realidad de un trabeculado. Y si colocamos el Doppler color, veremos, como se puede observar en la imagen del lado derecho, que hay flujo entrando en esa área de aparente hipertrofia. En realidad no es una hipertrofia, al contrario, la parte funcional del miocardio tiene un espesor disminuido, a veces no más de 4 milímetros, siendo que lo que se ve con gran espesor es apenas el trabeculado. Desde el punto de vista de su evolución y del punto de vista clínico, se comporta como una miocardiopatía dilatada. Inclusive puede cursar con aumento de los diámetros cavitarios, a veces en grados realmente importantes. El diagnóstico de la cardiomiopatía hipertrófica tiene un valor pronóstico que es preocupante. El diagnóstico diferencial entonces se torna algo de la mayor relevancia. Existe una situación dramática que es cuando un atleta presenta cardiomiopatía hipertrófica. Por otro lado, grande número de los atletas, en su inmensa mayoría, tienen hipertrofia ventricular absolutamente fisiológica. ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo saber si una hipertrofia ventricular es fisiológica y cuándo está enmascarando una patología? El atleta tiene todos sus parámetros de función ventricular normal. Cuando la función diastólica está alterada, ya es un marcador de que probablemente existe una patología. Pero la herramienta más segura que tenemos para ese reconocimiento es la técnica de strain o evaluación de la deformación miocárdica. El strain en la hipertrofia fisiológica es normal en todas sus formas, mientras que cuando está disminuido el strain longitudinal, principalmente, podemos estar en presencia de una cardiomiopatía hipertrófica enmascarada por una práctica deportiva. Esto tiene implicaciones muy grandes en la vida de un atleta y todavía no hay un nivel de evidencia absolutamente contundente que nos dé una absoluta seguridad para esta afirmación. Pero todas las evidencias nos muestran que probablemente ese atleta tiene una hipertrofia patológica si su valor de strain en alguna de las formas está disminuido. Como ya dijimos, la cardiomiopatía hipertrófica con componente genético va a tener función sistólica normal, diastólica normal o disminuida, y tendrá característicamente disminución del strain longitudinal. La espesura miocárdica generalmente supera los 15 milímetros y prácticamente no hay dudas en el caso de una hipertrofia mayor de 20 milímetros. La amiloidosis, como ya mostramos, y las miocardiopatías por depósito, tiene todos los parámetros de función ventricular anormal. Ya el miocardio no compactado, que es una pseudohipertrofia, diría, tiene todos los parámetros alterados también, pero no es una hipertrofia verdadera. En realidad, el miocardio
tiene una espesura, un espesor disminuido. Este dato es lo que confirma prácticamente, asociado a la presencia de trabéculas, esta entidad que ha sido descrita hace relativamente pocos años. Bueno, volvemos al estudio y vamos a conectarse de nuevo con el doctor Rosella. Doctor Rosella, ya tenemos muchas preguntas que han llegado, pero antes que contestar vamos a ver los resultados del test live. Vamos a ver las respuestas. Estas son las respuestas. Vemos que la mayoría de las respuestas son por la segunda respuesta, la intensidad de la obstrucción dinámica subaórtica. Es lo que ya hemos dicho en el curso del primer debate, por las preguntas del México, ¿se recuerdan? Exactamente. Bueno, entonces ahora podemos contestar a la pregunta que han llegado y tenemos dos preguntas muy parecidas y la primera llega de Venezuela y dice: gradientes mayores a 100 milímetros de mercurio sin grosos de septum interventricular importante, 14 milímetros. ¿Qué interpretaciones tienes? Es un paciente atleta. Bueno, es una pregunta muy interesante y difícil de responder, porque sería un paciente que está en la llamada zona gris, en que serían hipertrofías abajo de 15 milímetros y un componente obstructivo que, si escuché bien, dijo un gradiente de 100 milímetros. ¿Es eso? ¿100 milímetros? 100, sí. 100. Bueno, en realidad la hipertrofía del atleta no tiene que tener un gradiente obstructivo de esa magnitud. De tal forma que yo diría que si ese gradiente de 100 es verdaderamente de esa magnitud, probablemente se trata de una cardiomiopatía hipertrófica. Hay que tener un cierto cuidado también en la cuestión de la obtención de gradiente, porque recuerden que hay un reflujo mitral y la proximidad entre la vía de salida y el reflujo mitral están bastante próximos, de tal forma que a veces nos da la impresión de que hay un componente obstructivo y en realidad se trata del reflujo mitral, inclusive porque el propio reflujo puede también tener una curva de aceleración progresiva de la mitad para el final de la diástole. Entonces yo diría, cuidado con ese detalle. Ahora, tengo que sumar otros datos para saber si realmente esto es anormal o no. Nosotros hablábamos durante la clase, ciertamente enfatizando los aspectos relacionados con la ecocardiografía. Más claro que debemos considerar otras cosas, como es el electrocardiograma, que tiene su padrón característico y que ciertamente nos va a ayudar en el diagnóstico para orientar mejor a este paciente. Y finalmente tenemos, claro, la resonancia nuclear magnética, la resonancia magnética que nos ayuda a identificar áreas de fibrosis que están ausentes en un atleta y su presencia indicaría la presencia o tratarse de una miocardiopatía patológica, una cardiomiopatía hipertrófica. Y la segunda pregunta llega de Chile y dice: en un paciente hipertenso con un septum de 16 milímetros, ¿cómo saber si esta hipertrofía es por hipertensión o por una miocardiopatía hipertrófica? Bueno, existen algunos desafíos en este asunto y ese es uno. ¿Cómo saber si es una cosa o es la otra? Es una hipertrofía también que está en el límite, 16 milímetros, es un poco más de lo que se esperaría en una hipertensión. En el caso de la hipertensión arterial, el strain para ese nivel de hipertrofía tiende a estar normal y es mucho más acentuadamente patológico el strain en el caso de la cardiomiopatía hipertrófica. Entonces ese sería un dato importante. Por otro lado, el comportamiento evolutivo. Si nosotros conseguimos colocar a ese paciente en un tratamiento que
nos lleve al control pleno de su hipertensión, por lo menos a niveles bien bajos de hipertensión arterial, podemos obtener un remodelamiento reverso que llevará algunos meses, más que nos puede ayudar, porque si se trata de una cardiomiopatía hipertrófica, el fenómeno en sí no tiene reversión, mientras que las hipertrofías secundarias, si corregimos el factor de base, pueden revertir. De todas formas, es una situación de difícil diferenciación y un verdadero desafío. Tal vez la resonancia nuclear magnética nos ayude y el electrocardiograma, pero escapa un poco al foco de esta conferencia. De todas formas, tenemos más alteraciones electrocardiográficas que las que serían esperadas cuando tenemos una cardiomiopatía hipertrófica, que aquellas que se encuentran en una hipertrofia secundaria, hipertensión arterial. Creo que por ahí, sumando los factores, podemos tener alguna ayuda. Y también, claro, los antecedentes familiares, ¿no? Si es una persona que tiene antecedentes familiares de muerte súbita, ciertamente la balanza se inclina para el lado de tratarse de una cardiomiopatía hipertrófica. Es un desafío. Bien, y ahora tenemos una otra pregunta que dice: ¿en base a qué criterio ecocardiográfico se decide colocar una prótesis o plastia en la cardiomiopatía hipertrófica quirúrgica con insuficiencia severa? Se supone que sería insuficiencia mitral, ¿no es cierto? Creo que sí. Bueno, yo diría que un poquito respondimos en el módulo anterior, diciendo que la valvulopatía es secundaria a la hipertrofia y al componente obstructivo. Entonces, el foco de la corrección tiene que estar sobre la reducción del espesor septal en la base, que es lo que genera la obstrucción. Entonces, tendría que pensarse en las dos cosas, o sea, la corrección de la obstrucción asociada a una corrección de la insuficiencia mitral. Sería en esa secuencia. Pensar apenas en una corrección, apenas por prótesis de la disfunción mitral, no estaría indicado. Y ahora esta pregunta dice: ¿existen patrones de strain longitudinal diferentes entre la miocardiopatía hipertrófica y la amiloidosis? Existen. En la amiloidosis nosotros tenemos un depósito que es difuso, ¿cierto? Se compromete todo el ventrículo. Entonces, todo el strain está difusamente comprometido en todas las paredes. En cuanto que, mientras que en el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, la alteración del strain se da principalmente en la región de mayor hipertrofia. Los segmentos no hipertrofiados tienden a tener un strain normal. Otro aspecto es que los parámetros de torsión ventricular, en el caso de la cardiomiopatía hipertrófica, tienden a mantenerse normales, por lo menos a esta situación muy avanzada, mientras que en la amiloidosis todo disminuye. Ahí de nuevo el electro nos ayuda, porque el electrocardiograma tiende a tener complejos pequeños de baja voltaje en el caso de la amiloidosis, nos ayuda a raciocinar en ese sentido. También hay otro aspecto que es la cuestión del sincronismo o asincronismo, que en el caso de la amiloidosis es una cosa más difusa. Y en el caso de la hipertrofia, apenas, de la cardiomiopatía hipertrófica, apenas los segmentos que están hipertrofiados se alteran. Otro dato, cuando presente, que habla de amiloidosis, es cuando tenemos hipertrofia y depósito de amiloide en el septo interatrial. Esa situación no está presente en la cardiomiopatía hipertrófica y puede ayudarnos en ese sentido. Bien, gracias, doctor Rosella. Tenemos que concluir aquí nuestro encuentro. Todavía os invito a seguir mandando vuestras preguntas por el foro de discusión en la plataforma de Mediclassroom. Gracias, doctor Rosella. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, doctor Folino, ha sido un placer poder participar y compartir con usted esta clase. Yo le agradezco muchísimo a su presencia, a todo el grupo que ha
concebido y organizado este curso que me parece extraordinario, y agradezco también a los participantes que nos han enviado sus preguntas y a todos los que nos dieron su atención. Muchas gracias a todos. Gracias, y gracias también a todos vosotros por habernos seguido, y os doy cita por el próximo encuentro que se tendrá el día martes 25 de noviembre. Completaremos el capítulo dedicado a las cardiomiopatías hablando de la cardiomiopatía restrictiva con el doctor Christoph Lienartz de Chile. Hasta luego.